para describir los elementos que constituían este lugar, los pájaros, los olores, las piedras, y el nombre Chuaima también es un nombre onírico, y bueno, las piedras de esta tierra parecen perlas o nidos de pájaros prehistóricos. Aquí las palabras huelen a viento y el silencio tiene forma de roca. En las piedras de esta tierra solemne se encierra el espíritu de la lluvia, el canto de los jilgueros, el color de los árboles y las selvas. Piedras de Chuaima, montañas desnudas, solitarias colinas, peñas blancas que se botan como palomas a un verde cielo de tierra. Aquí mi mano saluda a un país constituido de piedras, rocas perfumadas, rocas uniformes, grises piedras para la pesca, grandes y escamosas rocas, todas piedras de Chuaima. Las amo por sabias y no por duras. Este poema se llama Le langage, el lenguaje. Pour retourner au commencement des choses, je laisse les sons m'envahir. La musique de la nuit, ses amphores de lumière, ses arpèges gigantesques orchestrés par les ombres. Il est bon de se laisser habiter par l'absolu, être comme une chevelure de torche, brûlant dans le suicide du calme, être comme un fil d'ombre, blessé par la lumière d'un chant ou le son d'un oiseau lumineux et profane. À l'évocation du son de cette terre, le chant ouvert conduit à la polyphonie de la forêt. Là-bas, le langage est instinctif, pré-idiomatique, et le silence se fait nécessaire pour comprendre l'inharmonie des voix. Il faut retourner au principe du langage, au stade muet, pour pouvoir converser avec les hauteurs, avec les glands, avec le vent dans son état de pureté, avec le cosmos dans son harmonie millénaire. Silence tantamiste et tambourineur, seul le silence a le visage unique de toutes les musiques, seule la voix des pierres, le psaume de la pluie, parvient à percevoir cet albatros invisible qu'est la brise. Albatros qui espère sagement le silence pour nicher dans les oreilles des hommes rachetés. Yo también estoy impresionado ya. El lenguaje. Para retornar al principio de las cosas, dejo que me invadan los sonidos, la música de la noche, sus ánforas de luces, sus arpegios gigantes orquestados por las sombras. Es bueno dejarse habitar por lo absoluto, ser como una cabellera de antorchas llameando en el suicidio de la calma, ser como un hilo de sombra herido por la luz de un canto o el sonido de un pájaro lumínico y profano. Al evocar el sonido de esta tierra, el campo abierto conduce a la polifonía del bosque. Allí el lenguaje es instintivo, preidiomático, y el silencio se hace necesario para comprender la inarmonía de las voces. Hay que retornar al principio del lenguaje, al estadio mudo, para poder conversar con las alturas, con las bellotas, con el viento en su estado de pureza, con el cosmos en su armonía milenaria. Silencio, tantamistas y tamborileros. Solo el silencio tiene el rostro único de todas las músicas. Solo la voz de las piedras, el salmo de la lluvia, logra percibir ese albatros invisible que es la brisa. Albatros que espera sabiamente al silencio para anidar en la oreja de los hombres redimidos. Bueno, todavía hay más para que Winston se lo crea, porque él cree no entender lo que ha escrito, será verdad o será mentira. Cuéntanos qué te trajo a estas tierras, que has convocado a tantas personas. Cartagena, porque nosotros sabemos que tú vienes
De Joaima, de lejos, no sé. Cuéntanos. Ella quiere que yo reconozca aquí en público que le debo parte de estar aquí a ella. No. Adela fue la que tuvo esa inquietud. Ella es la culpable de que yo esté aquí. Debo ser honesto, se lo confesé a Jean-Pierre y a Marilu el otro día en Abaco. A veces no es que me arrepienta, ¿no? Sino que a veces es difícil lidiar con Cartagena. Sí, por eso. A veces es un poco complicado por el asunto de la movilidad y bueno, en fin, por el asunto del clima. Yo estaba trabajando en la Universidad del Meta. Primero había trabajado en la Universidad Surcolombiana como administrativo, jefe de Relaciones Internacionales. Y bueno, estaba por libre nombramiento y remoción, entonces tenía preocupación de que el rector que venía pues no tuviera algún tipo de consideración conmigo y empecé a buscar antes de que él llegara. Entonces apareció una convocatoria en El Tiempo para trabajar en la Universidad del Meta como jefe de programa y llegué al Meta, una experiencia muy bonita, pero a los 2 meses estaba un poco digamos decepcionado del trabajo y bueno, recuerdo mucho que esa tarde estaba lloviendo mucho, salí a buscar un café internet y por casualidad del destino me encontré allí en el chat a la Mona. Yo vine en el año 2005 a recibir un premio nacional de poesía de la Universidad Tecnológica de Bolívar y allí estaba ella como asistente, entonces nos conocimos, teníamos una relativa comunicación, nos encontramos una vez en la Feria del Libro y le dije pues que estaba un poco aburrido en los llanos y ella me dijo, hay una convocatoria en la Universidad de Cartagena. Y yo miré la convocatoria y parecía que decía para Winston. Le faltaba decir eso solamente, para Winston. Porque la maestría era de estudios de la cultura y el título lógicamente en comunicación social. Me presenté y bueno, aquí estoy. Afortunadamente, ahí está mi gran amigo Milton. Cuento con un equipo de trabajo muy bello. La decana, saluda a la decana que se encuentra aquí con nosotros, a la doctora Anita, a nuestro amigo Luis Eduardo que también está allí y que forma parte de nuestro programa, ¿no? La profesora Estela también, Estela Simancas está por ahí, Alicia, y bueno, Alicia Haidar que también trabaja con nuestro programa, y aquí estamos ya después de 7 años, ¿no? Bueno, ¿te has sentido bien aquí en el medio? Perdón. Yo sé que siempre hay resquemores porque no eres de acá y todo, pero yo creo que tu poesía, tu trabajo, no necesita sitios para el reconocimiento, porque tú eres una persona, o sea, espiritualmente tú estás más allá. Tú creo que en esos sueños que siempre dicen que se te revelan a través de esos 2 personajes que después explican, pienso que tú le das color y magia a la palabra. ¿Qué es la poesía para ti? Bueno, la poesía, alguien me preguntaba sobre Ani Quirona y yo le decía que el encuentro con esa mujer cambió definitivamente mi vida, ¿no? El encuentro con la experiencia onírica, el encuentro con la poesía, a pesar de que en términos literarios yo me había encontrado con la poesía desde que era un niño, pero en términos ya con un personaje, eso fue a partir de 1990. Digamos que la poesía es como el rock. O sea, ¿qué significa que un hombre se encuentre con el rock? La transformación definitivamente de un punto de vista, ¿no? Y la poesía, sin lugar a dudas, lo reviste a uno de una mirada a veces un poco desafortunada, porque ser crítico o ser consciente de lo que pasa en el mundo exterior a veces no es tan bueno, ¿no? Ya lo decía alguien por allí que solamente, y me perdona la expresión, no lo dije yo, pero alguien lo dijo hace mucho tiempo, que solamente los imbéciles eran felices, ¿no? Y a medida que uno va, digamos, formándose, se vuelve un poco inconforme con la sociedad, con el mundo que te rodea, con las injusticias, con la desigualdad, con el comportamiento humano, con el maltrato
no solamente hacia la mujer, sino también hacia los niños. Entonces todas esas cosas son cosas que sin lugar a dudas lo afectan y que tienen que ver con la creación literaria, ¿no? El tener una mirada un poco más reflexiva sobre el mundo y sobre lo que te rodea y sobre las cosas que pasan. Pero yo también tengo defectos. Muchos, eres cineasta mucho y eres melómano. Y no sé, en cuánto ha influido la música en tu vida, en el escribir, en el canto ese que le pones a todos esos versos. Bueno, yo creo que la música está allí en la poesía, no podría separar música de poesía. Le contaba a Sebastián, que está por allí, Sebastián, este gran artista, este gran músico, el hermano de Camilo Aguirre. Le contaba a Sebastián Aguirre que yo soy un músico frustrado, me faltó disciplina, estuve estudiando piano, estuve estudiando batería. De hecho, aquí en la Escuela de Bellas Artes fui un par de veces a estudiar batería, estuve estudiando solfeo, pero me faltó disciplina, ¿no? Tuve un grupo de rock, cantaba, fui cantante, y yo creo que todo eso está en la poesía. No puede uno... No puedo imaginarme la vida, a pesar de que ya seguramente por la edad no pongo tanta música como antes, pero antes recuerdo mucho que en mi primer carro la gente se burlaba y decía el equipo de sonido con carro, ¿no? Porque decían que era más grande el equipo que el carro. Que suenen los timbales y que siga la poesía.